Hola, nuestro cerebro es una máquina increíble. 86 mil millones de neuronas más o menos trabajando todo el tiempo, haciendo sinapsis, convirtiendo un pulso eléctrico en un sentimiento, en un olor, realmente en lo que somos. Uno de los campos que más ha avanzado en los últimos años es lo que pasa con la psicología, con la neuropsicología, y es entender que nuestros cerebros todos son distintos, que todos somos diferentes, que la neurodivergencia es una cosa común del diario vivir y que tenemos que aprender a manejarlo, a entenderlo e incluso aprovecharlo. Yo soy Carlos Urrego y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia de Bolsillo, este Bicast que hacemos desde la Dirección de Investigaciones y Posgrados de la Universidad de Manizales. Nuestro invitado de hoy nació en un pueblo muy querido, en Belalcázar. Tiene 10 hermanos, fue el quinto hijo de Juan de Dios Zuluaga y Marina Valencia. En un hogar, imagínense, con 10 hermanos, en los que había trabajo en el campo, en los que se buscaba el día a día hacer algo de trabajo para llevar alimentos, para trabajar, para estar cerca de las casas. Incluso fueron un centro muy importante en Belalcázar. En algún momento era la casa en donde la gente iba a tanquear los carros, o donde era la pileta, la piscina municipal. Él es Juan Bernardo Zuluaga. Juan, bienvenido a Ciencia de Bolsillo y gracias por invitarnos a su casa. No, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes, equipo de Centro de Investigaciones de la Universidad de Manizales. Aquí estamos pues para conversar en el día de hoy con ustedes de muchas cosas. Juan, usted nació en Belalcázar y usted tiene un montón de hermanos. ¿Cómo era su hogar, su vida en el pueblo? Cuando usted se ubican en el Juan Berniño, ¿qué recuerda? No, pues de recordar muchas cosas. Yo sentía la casa como un jardín infantil. Nosotros no necesitábamos salir de la casa porque la casa tenía un patio grande, tenía un solar y como éramos tantos hermanos, llegaban niños del pueblo a nuestra casa para compartir con nosotros. Entonces, fuera de que era un jardín infantil, era prácticamente ya una escuela porque compartíamos con todos los chicos allí en casa. Peleábamos normalmente, pero había algo muy particular que nuestros papás nunca se metieron en términos de cómo solucionar el problema de nosotros en las relaciones con los niños. Cuando se agarraban, ustedes resolvían. Sí, nosotros, mi papá tenía la consigna de que déjelos que ellos resuelven las cosas solos. Y eso es la consigna que yo también envío a todos los padres de familia en este momento, que uno no debe exagerarse a sobreproteger los niños, sino que ellos aprendan a resolver sus problemas. Y los niños al ratico están jugando solos sin ningún problema. Sí. Sí. Su casa era más bien una finca, ¿no? Era una cosa muy de campo. Usted estuvo muy cercano a vacas, a animales. ¿Cómo era ese día a día del Juan Bernardo niño? Tenía un hermano que arreglaba todo lo que era la Navidad. Hacía un pesebre inmenso y colocaba música y sacaba un micrófono en la punta de la esquina de la casa y todos los niños del pueblo iban a la novena del Niño Dios a mi casa, ¿sí? Y cuando yo digo que mi mamá me mandaba a abrirle el portón también, mi papá o mi papá decía acompáñenme a la finca y a quien invitaba era Juan Bernardo. Mi mamá, voy a ir a hacer unas vueltas a Manizales o a Pereira, entonces llevaba a Juan Bernardo porque yo siempre estaba muy piloso con las maletas, con el bolso, con mi papá lo mismo, un costal o habría que introducir cosas en una caja. Yo estaba en la jugada porque yo era muy hiperactivo, o sea, yo Bueno, era una buena mascota. Pero no, yo creo que todavía. Bueno, todavía sí soy porque yo me diagnostiqué después de viejo de que olvido las cosas fácilmente
quiero hacer muchas cosas al mismo momento, subo como palma y bajo como coco, pero siempre estoy pensando en proyectos y en hacer muchas cosas. Incluso yo estudiaba en el pueblo, cumplía con las tareas, mi mamá siempre le gustó tener vacas en el patio de la casa, entonces teníamos 2 vacas y yo me responsabilizaba solo, yo sabía que tenía 10 hermanos, pero desde mis 7, 8, 9, 10 años yo iba a traer el ternero porque la vaca al otro día no iba a dar leche, entonces iba a un potrero y me venía por todo el pueblo con los Sí. terneros hasta la casa y guardaba los terneros, luego me iba a jugar fútbol, luego a hacer tareas, hacía muchas ¿Y cosas. era buen deportista o...? Me encantaba el deporte, yo le cogí mucho amor al deporte porque era un apasionado por los Juegos Olímpicos. Siempre que había Juegos Olímpicos, yo no me quitaba del televisor lo que eran los Juegos Olímpicos y la música clásica, escuchar a Mozart, a Vivaldi, a Beethoven, todo eso, esto a mí me encantaba, me encanta. Usted fue un niño bien inquieto, 5 fracturas, 3 en el mismo brazo, ¿no? 3 en el mismo brazo, otra en el otro brazo y una en el codo. La primera fue jugando fútbol en la plaza del pueblo. Nosotros jugábamos fútbol en la plaza del pueblo que era de cemento y yo una vez de loco me paré en una pelota y en el balón y me fui ¿Y al se suelo deslizó? y caí, me deslicé y caí sobre el piso y me fracturé. En otra vez fue mirando en los Juegos Olímpicos, veía una gimnasta y también creo que se llamaba Nadia Comaneci en ese momento, y veía muy bien también a otra que hacía salto en garrocha. Y a mí me parecía el salto en garrocha algo espectacular. Uno saltar 5 metros, eso es una locura. Entonces yo tomé una guadua por ahí cerca, que había un guadual a mi casa, y hice el salto en el patio de mi casa. Cuando iba en el aire, la guadua se partió, me devolví y caí sobre la mano, otra fractura. Y eché para Manizales, siempre me traían a Manizales. Por eso fue que me encantó Manizales, porque siempre me pareció una ciudad muy acogedora, el clima. Y aquí en el Hospitalito era donde me atendían. Y terminé trabajando En en el el Hospitalito, hospitalito, sí, terminé qué trabajando. curioso. Usted siempre quiso ser profe, desde muy chiquito, tuvo esa sensación, esa necesidad de enseñar, que incluso guardaba los cuadernos de primero para el año siguiente enseñar a los niños más pequeños. ¿De dónde viene esa necesidad de enseñar? A ver, yo creo que esto es un asunto del ejemplo. La profesora mía de primero de primaria, y les voy a contar, se llama Margarita Sánchez y aún vive en Ujú. Benalcázar. Margarita Sánchez en este momento es una persona de más o menos unos 89, 90 años, tiene Margarita Sánchez. Ella vive, yo le he regalado libros, que ella me pide libros de... Ella ya no trabaja, pero le encantan libros de lo que yo hago, todo lo que tiene que ver con niños. Y yo veía a Margarita, que era una muy buena docente, se ponía la camiseta, era una persona eh, eh, que nos quería mucho, pero nos exigía mucho. Sí. Y Margarita, yo dije, yo quiero ser como Margarita, quiero ser un profesor como Margarita. Y guardaba todos mis cuadernos porque yo pensaba que todo lo que Margarita nos enseñaba, yo lo iba a poder reproducir con mis apuntes a los chicos cuando yo fuera también profesor, porque yo quería ser profesor, pero en principio pensaba profesor pues en una escuela, ¿sí? Ujú. Y a partir de allí empecé a sentir que sí, que me gustaba lo de ser profesor, lo de esa autoridad, lo de la seriedad que le imponía Margarita en ese espacio del aula, el respeto por los alumnos. Yo dije, creo que este es el camino que yo debería tomar. Juan Bernardo Zuluaga es investigador senior, es psicólogo, magíster en desarrollo y educación. En desarrollo educativo y social, sí. Es doctor en ciencias sociales, niñez y juventud. Y es un hombre que durante más de 30 años ha trabajado TDAH, que es el trastorno de déficit de atención, autismo, síndrome de Asperger. Incluso dicen, Juan, que usted, así como un buen biólogo en el bosque puede oler a un animal, usted
viendo a los niños jugar puede empezar a identificar, este niño puede tener esta neurodivergencia? Sí, a ver, eso pasó mucho tiempo para lograr como ese ojo clínico, ¿ya? Yo, es que yo llevo 35 años, no, ¿cuál 35? Yo empecé en el año 84 en el hospital infantil a hacer mi práctica, porque entre otras cosas, para yo poderme ir a estudiar a España en aquel momento, hacer mi especialización en niños a la Complutense, yo tenía que hacer un año de servicio en una institución clínica. Y yo empecé en el año 84 en el hospital infantil, y a partir del año 84 en el hospital infantil fue donde yo empecé a sentir la necesidad del trabajo con los niños. Yo decía, es muy importante el trabajo con los niños. Y viendo unos niños casi 40 años ya en la consulta, uno ubica desde el que el niño entra a la consulta, le mira a los ojitos y dice, este niño tiene algo. Eso es un poder, eso es un poder muy especial. Eh, ¿En qué momento toma usted la decisión, Juan Verde, yo quiero trabajar con niños? Yo quiero que ese sea mi campo de especialidad. A ver, yo estaba conversando con Bernardo Usechi. Bernardo Usechi fue hasta hace 2 años el presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos. Fue un profesor que vino de la Universidad Nacional a trabajar con la Universidad de Manizales, fue decano en la Universidad de Manizales, fue investigador en la Universidad de Caldas. Y Bernardo Usechi, me acuerdo que cuando yo en el 84 llegué al hospital infantil a hacer esa práctica, Bernardo me dijo que por qué no me dedicaba a los niños, que él veía en Juan Bernardo como mucha habilidad para el trabajo con los niños. Y a partir de ese momento, en una conversación que tuve con Bernardo, porque él me propuso una investigación que tenía que ver con el efecto de los anestésicos en la conducta de los niños y en la ansiedad de los niños. Entonces hice un trabajo con unos anestesiólogos y con Bernardo en el hospital infantil, y Bernardo me dijo un día, Juan Bernardo, dedíquese a los niños porque usted tiene toda, como quien dice, toda la capacidad del ojo clínico, le gusta el trabajo con los niños, yo veo que usted lo disfruta, haga eso nomás. Usted, Juan, lleva, ya lo acaba de decir, cerca de 40 años trabajando no, tal vez más, de Sí, 40 sí. años trabajando estas neurodivergencias que han venido cambiando. Hace 20 o 30, 40 años, eso posiblemente ni se diagnosticaba, apenas estaba empezando a hacer ciencia sobre ese tema. Y posiblemente el tratamiento era todavía muy experimental, no sabíamos realmente qué estaba pasando. ¿Cómo ha sentido usted esa transformación del campo durante todos estos años, de lo que usted arrancó haciendo y tratando a los niños a lo que está pasando hoy? Sí, a ver, inicialmente fue mucho problema cuando uno hablaba con los papás sobre la problemática del niño que estaban consultando. La mayoría de los papás decían, no, mis abuelos, nosotros éramos así también, no es necesario tratamientos, no es necesario evaluaciones, mejor sigamos así con el niño como está, hay que trasladarlo de colegio. Entonces se llevaban el problema de un colegio para otro colegio. Llegaban a otro colegio, el niño lo expulsaban de allí, volvían al hospital, por ejemplo, estoy hablando hace 40 años. Pero las familias pensaban que ese niño era un niño que no iba a servir para estudiar. Ujú. Tuviera lo que tuviera, que porque era muy inquieto, que porque era muy desatento, No se no se concentraba, no tenía buena concentraba, sí, memoria. Ujú. era peleonero, hacía muchas cosas, pero era muy inteligente, era un chico muy listo. Entonces dijeron, no, es mejor llevarlo para la finca. Y muchos papás terminaron retirando a los chicos de los colegios para que fueran a trabajar o a manejar el carro o a hacer otras cosas. Y se perdieron muchos niños, porque es que en el mundo en este momento, casi que haciendo un tránsito de ese momento así rápido a la fecha, uno empieza a hacer revisiones de la literatura y encuentra que los grandes hombres de la humanidad, los grandes economistas del mundo, los grandes políticos, los grandes músicos, los grandes genios, son TDAH o Asperger, ¿sí?
todos los que le han aportado a la humanidad. Entonces, en esa época se perdía mucha gente porque no les daban la oportunidad de continuar. Más adelante las cosas fueron cambiando y las instituciones educativas empezaron a entender que estos niños tenían talento, que estos niños había que acompañarlos. Y poco a poco estos niños fueron admitidos en las instituciones educativas. Algunos profesores y algunas instituciones le apostaban a posibilidades. Ya los padres entendían que no eran niños problema, eran niños con un problema. De usted, Juan Bernardo, dicen muchas cosas. Uno, que no tiene filtro, que es un hombre que habla lo que piensa. Y otro que es como rumberito, ¿no? Que le gusta la fiesta, le gusta la guachapanga, que llaman. También era así al inicio, cuando tenía 18 o 20 años. ¿Cómo era ese Juan Bernardo rumbero? A ver, yo creo que yo me destapé fue en la universidad porque di con un combo muy loco, sí, unos compañeros que andaban en motos, sus familias tenían dinero, y yo venía de un pueblo. Yo incluso llegué a Manizales y recuerdo que mi papá una vez me dijo, pero usted que se va a ir a estudiar a una ciudad si es que yo no tengo plata, con qué pagarle la universidad? Y yo dije, no, pero es que yo quiero estudiar, ya miraremos cómo uno consigue todo. Usted estudiaba y trabajaba. Y entonces yo llegué aquí a Manizales y me puse en la tarea de que yo tenía que conseguir un trabajo, y un amigo me colaboró para que fuera a dictar unas clases al instituto universitario. Empecé allá como profesor, me pusieron a dictar biología, anatomía, dicté ciencias naturales, dicté comportamiento y salud. Y bien, a mí me iba muy bien y con eso me pagaba me pagaba la universidad. Entonces yo digo que lo otro es que uno se ponga en esfuerzos de hacer eso. Entonces, cuando yo llego aquí a la ciudad y doy con estos amigos, no me enrumbo, eso volteábamos por toda la ciudad. Yo de hecho, yo estaba muy preocupado porque yo dije, uy, llegó un momento como en cuarto semestre que yo estaba bajando como el nivel y dije yo, no, eso sí tenía yo que era muy loco, pero no sé, yo tenía como un autocontrol. Como el norte muy claro. Sí, no, porque yo también tuve una mamá que ella, mejor dicho, era una matrona en el pueblo, ella, mejor dicho, muy conocida en el pueblo, y ella, mejor dicho, nosotros salíamos a jugar y a las 7 nos decían a los hermanos míos que nos acostaban con las gallinas, porque mi mamá nos recogía en el pueblo a las 7 de la noche, a las 8 ya estábamos acostados, y ella estaba muy pendiente de nosotros, que había que autorregularse. Entonces, en ese sentido, con estos amigos que llego a Manizales, conocí la rumba y yo me la pasaba en discotecas, en ¿Aguardientico o ron? fiestas. No, yo en esa época tomaba mucho brandy. El trago mío ha Brandy. sido el brandy y el whisky. Y después dejé el brandy porque entendí que tenía mucho azúcar. Y después me dediqué fue al whisky. Y yo tomo whisky, ahora me tomo 2 whiskycitos y no más. O sea, la rumba a mí me encanta. Lo que pasa es que con Tobías, mi hijo, que tiene 4 años y medio, y con la esposa que tengo, ya me volví, mejor dicho, un cura. Yo ya, mejor dicho, me encantaría irme a rumbear, pero ya pues el hijo lo atrae a uno mucho. Usted es papá de Tatiana, De de Tatiana, Melissa de y de Melissa Tobías. y de Tobías. Melissa, primera hija, luego Tatiana, usted ya es abuelo también. Yo Es soy decir, abuelo de tiene 2 Rafaela. hijas que pueden ser alrededor de los 40 años. Melissa tiene 35 años, Ujú. Tatiana 30, 29, 30. Sí, Y sí. Tobías 4. Ahí hay una 4 brecha años y muy medio, grande. sí. Eh, Cuéntenos cómo fue empezar a ser papá, teniendo en cuenta que con el tiempo usted también se dio cuenta que Melissa tenía Asperger, que Tatiana tiene también TDAH. ¿Cómo fue ese ejercicio? A ver, también fue después de mucho tiempo en las investigaciones. Yo empecé a observar muchos de los comportamientos de Melissa, y cuando ella estaba niña, ella era muy inflexible. Melissa incluso fue el primer ICFES de Caldas en el 2010. Ujú. Ella sacó el mejor ICFES de Caldas. Y Melissa, yo siempre, o en ese momento pensamos que Melissa iba más por el lado de lo económico, de las administraciones, y de pronto le orientamos lo de la nacional, y yo creo que fue un error porque Melissa quería algo relacionado con las ciencias sociales y humanas. Y cuando yo empecé a estudiar el espectro del autismo y el TDAH,
empecé a Ahí entender vio a que su hija. sí, ahí vi reflejada a Melissa, que Melissa tenía un trastorno de Asperger y Tatiana un TDAH, y yo tengo un TDAH. Ujú. Eh, uno de los momentos más difíciles para un papá es la crianza y muchas veces cuando esa crianza eh, tiene noticias difíciles, incluso cuando es solo, es muy complejo. Cuando yo le hablo de Gloria, ¿usted en qué piensa? De Gloria, Su primera esposa. mi primera esposa, La mamá de la Tatiana y de Melissa. De Melissa y Tatiana. A ver, yo a Gloria le tocó los momentos más complejos de mi vida porque yo estaba muy loco Ujú. y entonces yo no estaba en casa. Y fuera de que estaba muy loco en todos los sentidos, rumbero, estudioso, trabajador. Entonces yo trabajaba en la Universidad Autónoma, trabajaba en la Universidad de Manizales, trabajaba en el hospital con estudiantes de medicina de la de Caldas, dictaba seminarios en la Católica y trabajaba en el hospital infantil. O sea, yo nunca estaba en la casa, Ujú. yo nunca estaba en la casa. Entonces yo digo que ella siempre fue una mujer muy callada y ella nunca me dijo nada, ni por qué nunca estaba en la casa, ni a mí qué me pasaba. Y de verdad que eso es lo que yo a veces digo, que falla, ¿verdad? Nunca aproveché el compartir más con Melissa y con Tatiana y con Gloria, porque todo fue trabajo y rumba, ¿sí? Y Gloria fallece. En un accidente, efectivamente, ella era una persona muy deportista, muy Ujú. deportista. Le gustaba mucho la bici y ella era una persona muy callada, muy solitaria, pero una excelente persona. Y ella se va a Urrao a cuidar a Urrao, Antioquia, porque la mamá era de Urrao, Antioquia, tenía un problema de diabetes y ella estando allí sigue montando en la bici y la arrolla un carro en una carretera del pueblo, ¿sí? Hace ya 5 años, ahora en julio cumple 5 años que la arrolló un carro. Uh-huh. En ese ejercicio de formar y del amor, también llega Marcela, Uh-huh. que lo hablábamos, hay una diferencia muy grande entre sus primeras dos hijas y Tobías. Uh-huh. Llega un niño que hoy tiene 4 años. ¿Cómo es Juan Bernardo ya hoy como papá? A ver, yo siempre había querido tener otro hijo, ¿sí? Ujú. Yo siempre había querido tener otro hijo. Cuando yo conozco a Marcela, a mí de entrada me flecheó. Ella dice que también se flechó conmigo, pero yo veo a Marcela y yo digo, uy, qué mujer tan bonita, y a mí me gustan las monas. Y ella es una mujer elegante y chévere, me parece chévere, ¿sí? Parchada, diría usted. Es parchada, es parchada. Bueno, ya cuando regresé de México la busqué y ya el primer encuentro fue en unas ferias, que yo la invito en esas ferias. Iba en el carro incluso por la 23, yo la invité a una corrida. Y íbamos por la 23 cuando nos tocó parar a decir sobre la 23, cuando unos pelados en una esquina, suegro, yo iba con Marcela a un lado de mi carro, es que suegro, a mí me causó mucha gracia de verdad y bueno, no, pues desde ahí empezó todo lo con Marcela. Cuando uno va a tener hijos, le dicen mucho, ténganlos joven, necesita energía, eso después de los 40 es muy difícil y sobre todo a los 64. ¿Siente que eso es verdad o uno en cualquier momento puede ser papá? Pues a ver, yo creo que en cualquier momento, pues en mi caso, desde mi experiencia, yo con Tobías volví a vivir, yo con Tobías me da mucha energía, Tobías, es más, yo me levanto a trabajar sin problema todavía, yo incluso tengo alumnos que están conmigo en rotaciones, me dicen, uy, profe, ¿cómo así no? Dejemos por hoy así, yo no, revisemos este otro tema, pero profe, usted todo el día trabajando, ¿usted cómo hace que no sé qué? Pero yo lo disfruto porque Tobías de verdad es un niño muy mosca. Él incluso me dice que él es muy mosca. Yo le digo, tú eres muy mosca. Eh, eh, y justo en estos días dijo, papá, cierto que yo estoy siempre en la jugada. Y yo eso. Hay 3 términos para decir que eres mosca, que estás en la jugada. Mosca, estás en la jugada y eres un piloso, un piloso. Y de verdad, cualquier momento de la vida está bien para tener hijos.
Y yo digo, yo un sábado que está uno agotado de la semana, me quiero recostar y empieza Tobías a abrirme el ojo y es que papá, vamos a jugar fútbol, papá, vamos a jugar. Y bueno, pues yo me levanto y juego con el hombre y como que se me quita el sueño y se me pasa todo y me enrollo con él y juego todo con él y cuando viajamos le dedico tiempo al hombre, ¿sí? A mí me encantaría, yo ahora porque a mí me encanta caminar, el medio ambiente, me gusta la naturaleza, los ríos, la montaña, ¿sí? Y me encantaría muy pronto poder que Tobías está un poquito más grandecito para que conozca la montaña, meternos a lugares pues que se disfrutan de la naturaleza y que los Pues, aprenda. ¿qué tal si conocemos a Tobías? Por ahí está Tobías. Tobías. Tobías, ¿cómo se llama este amiguito grande que te viene a buscar que te quiere mucho también? ¿Cómo es? ¿Cuál? El grande. ¿Cuál? Samu. Cuéntales a ellos cómo se llaman tus amigos. ¿Cómo se llaman tus amigos, Tobías? Adivinanza. No, cuéntales todo. Adivinanza. Samuel, ¿quién más? ¿Quién más? David. David, ¿quién más? ¿Quién más, Tobías? ¿Mm? Juanver, ya que está con Tobías, hablemos de ciencia. Ujú. Usted ha liderado muchos proyectos y proyectos que han marcado y han roto frontera de conocimiento. ¿Cuál cree usted que son los dos o tres resultados de su vida científica más relevantes? En el campo de la psicología militar, yo aporté con Rodrigo al país muchas cosas. Incluso llegamos a estar allá en la escuela General Santander con los generales, ¿sí? Mostrando los resultados. Mostrando resultados. ¿Y cuáles fueron esos resultados? De investigación. Nosotros, resultados importantes que le estábamos mostrando al Ejército Nacional tenía que ver cuando se les planteó que no era necesario continuar en la guerra, sino que el ejército tenía maneras de tener encuentros de paz y que podíamos entre todos aportar a la paz, ¿sí? Y en esos estudios encontramos que los suboficiales en el ejército están soldados, suboficiales y oficiales, y que veíamos que los suboficiales se estaban rompiendo porque eran como el sándwich entre los oficiales, les exigían a los suboficiales y los soldados estaban llevando del bulto. Y encontramos mucha problemática de salud mental en el soldado, mucho problema de consumo de drogas en el soldado y que el soldado estaba prácticamente agotado, pues que era una población de mucho riesgo en el país. Y a los generales, y es más, y descubrimos muchas más cosas y a los generales como que se les paró el pelo porque estaban sintiendo que nosotros los estábamos atacando claro. Claro. y escarbando mucho. Bueno, luego viene la investigación en el doctorado, en la maestría, que fue un trabajo que hice con población infantil, en el hospital infantil precisamente con diabetes, ¿sí? Y fue un resultado de investigación que me lo asesoró el esposo de Sara Victoria Alvarado, Héctor Fabio Espina, Sí. que fue de mucho impacto, porque a partir de esta investigación creamos un programa con un endocrinólogo que vino de México, un programa de campamentos, y eso aportó de que los niños diabéticos ellos mismos aprendían a autorregular su enfermedad, a aplicarse su insulina, a tomarse sus glicemias para controlar sus glucometrías, la alimentación, el ejercicio, y esa investigación dio para montar un programa de esos y nos íbamos con familiares, nos íbamos a algunas fincas que nos prestaban en Armenia, incluso con 30, 50 o 100 niños para estos lugares, y los niños aprendieron ellos mismos a controlar su enfermedad. Y el último intervenciones psicopedagógicas, se podría decir. Más como para que los niños aprendieran a autorregular. El trabajo fue más
cómo los niños pueden crear conciencia de autorregulación emocional Sí. y de conducta y de adherencia al tratamiento y de control de su enfermedad sin que los padres tuvieran que Que estar estar allí. ahí. Sí, Incluso sí. ahorita usted está trabajando con juegos serios para también eh, regular y que los niños aprendan a regular sus emociones, mejoren su concentración, su memoria con el proyecto Hacemate. Sí, el proyecto Hacemate es un asunto muy innovador porque, a ver, como yo soy de la pucha vieja, todo lo que tiene que ver con asuntos tecnológicos como que no va conmigo, pero he aprendido a entender que uno tiene que estar con lo que está. Y ahora pues estamos invadidos de herramientas tecnológicas, pero sí descubrí algo que con los juegos serios y con todas estas herramientas digitales que ayudan a mejorar la atención, la memoria, la autorregulación emocional, el control inhibitorio, entendimos que con los juegos serios y con el uso de herramientas tecnológicas podemos tener una mayor cobertura a nivel de Ujú. departamento, a nivel de país. Entonces ya los niños no tienen que venir hasta el hospital, no tienen que venir hasta la universidad, sino que se les puede trabajar con herramientas tecnológicas, ellos en su casa, con sus papás en el computador. Entonces me parece que eso tiene un valor agregado muy importante para tener una mayor cobertura, porque tenemos, ustedes saben perfectamente que con esta situación de la salud, hay muchos niños que no están Sí. teniendo, muchos niños, no, toda la población diría uno que no está teniendo acceso a los organismos de salud. Sí. Juan Bernardo, dicen que usted es la segunda persona más importante que nació en Belalcázar, porque la primera es Esperanza Gómez, que fue vecina suya. Esperanza Gómez peleó conmigo. eh, a mí me encantaba Esperanza Gómez, era una niña muy linda, vivía al lado mío. Esperanza dice tener 40 años o 50, pero Esperanza, mejor dicho, yo recuerdo que yo tenía 17 años, yo estaba en sexto, 11 en esa, ahora en la época se llamaba Sí. sexto bachillerato, y Esperanza ya estaba como empezando primero de bachillerato. Mala estudiante como ella sola, pero muy linda, una niña muy linda. Y Esperanza, yo le gustaba Esperanza, yo le gustaba mucho Esperanza, pero Esperanza dejó de gustarme porque una vez la vi con un problema de herpes en un labio y desde ahí como que le cogí pereza porque yo he sido muy escrupuloso con asuntos Ujú. de salud y yo no, ya Esperanza dejó de gustarme y ya no la volví a ver. Y por algún asunto que me encontré con una hermana de Esperanza en Pereira, y yo le pregunté por ella, me dio el teléfono y yo le escribí a Esperanza, ¿no? Yo me estuve escribiendo con Esperanza hasta hace 2 años, ¿sí? Ujú. Yo me escribía con Hasta que ella, su esposa dijo, bueno, no ella, más. ella me mandaba fotos, yo le decía, Esperancita, fotos, y me mandaba fotos, y, y, y Esperanza, ella y yo peleamos, o ella se puso brava conmigo porque ella, la casa del pueblo de toda la vida, yo le compré los derechos a mis hermanos. Ujú. Y entonces yo le dije a Esperanza que por qué no me vendía la casa de ella, porque ella tiene la casa enseguida de la mía. Ella le compró también a sus hermanos. Me dijo que no, que ella quería tener esa casa para vivir los últimos años de su vida en Belalcázar. Más adelantico hubo un problema de redes eléctricas y se estaba como quemando la casa de ella o la mía. Entonces yo le dije, Esperanza, tenemos que mandar a arreglar esas redes eléctricas de esas casas para que los metan en tubos de PVC, porque esas, o cambiar todo ese cableado, porque se nos va a prender la casa. Y me dijo, no, usted no me tiene por qué estar diciendo a mí qué es lo que tengo que hacer. Y yo, pero Esperancita, ¿tú por qué estás tan grosera conmigo? Yo te estoy planteando, es una propuesta, o si no se te quema su casa. Yo no sé en qué plan estaba ella. Yo le dije, no, ¿sabe qué? Entonces fresca, porque usted como que va a esa, y de todas maneras yo la demando a usted si se me quema mi casa. Y hasta ahí Y llegó hasta ahí nuestra, llegó. no me volvió a escribir. Y de hecho mi esposa también un día me dijo, o borra Esperanza del celular o la borra, y me tocó borrarla. Juan Bernardo, para finalizar, quiero que piense en una canción que hable de lo que usted ha hecho en su vida, de su ciencia, que usted diga, esta canción creo que cuenta algo mío. Pues a mí me encanta mucho, es gracias a la vida, ¿sí? Ujú. Gracias a la vida, ¿sí? Gracias a la vida que me ha dado Ujú. tanto.
pero siempre procuro por hacer las cosas bien en mi trabajo, ser muy responsable. Yo en estas alturas, vea hombre, no me lo están preguntando, pero yo digo, hay profesores que uno dice, les faltan 2 años para jubilarse y dicen, ya me puedo embarrar en esta universidad, y dejan de hacer cosas y no les importa si van a reuniones. No, yo incluso hasta el último momento antes de jubilarme, mis responsabilidades, incluso después de jubilado, mis responsabilidades, o sea, eso sí me lo enseñó mi papá y mi mamá. Ser de palabra, ser trabajador y ser muy responsable en la vida. Y le habíamos pedido que pensara un elemento que dijera algo de usted y usted escogió una peluca. La peluca. ¿Por qué una peluca? A ver, lo que pasa es que yo siempre he sido un payaso, ¿me entiende? A mí me ha gustado payasear mucho. Yo en las fiestas de la universidad, en cualquier momento estaba la gente enrumbada y yo me le metía al closet de la señora de la casa donde estábamos que nos habían prestado y me ponía ropas de la señora, abrigos, sí, y salía y a veces irreconocible. Me acuerdo que una vez hubo una fiesta de disfraces por Milán y yo era estudiante y dije yo, ¿de qué voy? Y yo bien pobre que era, arrancado que me mantenía, y yo no, yo me voy a disfrazar de desechable que es más fácil. Entonces cogí un pantalón, le eché tijera, me pinté con carbón, pues ¿cuál otro material? Con carbón, me eché ceniza, me puse una peluca y cogí un costal viejo y le eché unos cartones y me fui que para la fiesta de Milán. Y yo salí a la avenida a coger buseta a un taxi y no, el de la buseta no me dejó subir. Y dije yo, pero a mí, ¿por qué no me deja subir a la buseta? Y luego un taxi, tampoco me paraban los taxis. Y yo, qué vaina. Se le olvidó que iba disfrazado. Y a mí se me olvidó que estaba disfrazado de desechable. Y entonces, claro, yo me senté en el andén muerto de la risa y yo decía, pero a mí sí me pasan unas cosas muy graciosas. ¿Y a usted le gusta actuar? Y a mí me gusta la actuación. Y entonces yo dije, no, me voy de desechable hasta Milán. Y y eso no faltaba quien se le abriera a uno del lado, porque yo estaba muy horrible. Yo, no, negro, feo, sucio, con ese pantalón roto, con unas sandalias. Y el otro cuento fue llegar a la fiesta, porque era un edificio por Milán. Entonces yo llegué al edificio en Milán y el guarda, pues ahí el señor... Y yo, no, es que yo soy estudiante, yo vengo para esta fiesta, y el hombre no me contestaba. Yo decía, hombre, yo soy estudiante, que me llame a fulana, y vive fulana, Mónica se llamaba. Cuando salió Mónica y todo el mundo pues a la rumba, entonces yo fui el parche de la rumba. Claro. Sí. Juan Bernardo Zuluaga, muchas gracias por estar aquí en Ciencia de Bolsillo. Muchas gracias, de verdad que es un espacio muy interesante y seguro que son muchas cosas porque... he sido un bendecido de verdad con una familia actual, con unos padres que de verdad, yo creo que lo que ellos le enseñaron a uno fue luchar la vida, porque yo vendí periódicos en el pueblo, yo vendía Patria, Tiempo, Espectador, yo vendía chicles, turrones, galletas en la entrada del teatro del pueblo, sí, yo le jalaba todo, sí. Cargaba mercados en el pueblo, yo me conseguía el billete porque me gustaba, siempre me ha gustado la plata y siempre me ha gustado hacer cosas, ¿sí? Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Ciencia de Bolsillo, esta estrategia de comunicación de la ciencia de la Universidad de Manizales. Nos pueden leer también en www.eureka.umanizales.edu.co. En Instagram nos ven todo nuestro contenido en @eurekahumanizales y aquí en Ciencia de Bolsillo, también en YouTube como Eureka Universidad de Manizales. Yo soy Carlos Urrego, hasta la próxima.